So people, welcome, let's start. Vamos a arrancar, bienvenidos a este segundo corte. Recuerden muy bien que este segundo corte tiene un valor del 35% de todos los tres cortes. El anterior tenía un valor del 25%, esta vez subimos un 10% más, recordando también que tenemos mitad y mitad, ¿cierto? Entonces, la mitad de las actividades, o sea, la mitad de la nota corresponde a las tareas que vamos a tener en este corte, que de igual manera también van a ser solo 5, y la otra mitad de la nota va a corresponder al segundo parcial que tendremos. Bien, entonces, adicionalmente, ojo, nuevamente les comento, ojo con las notas, ojo con las actividades. Felicito a varios que están conectados en este momento, que van todo completamente súper bien al día, pero quienes vayan a ver esta grabación y los que se encuentran aquí pendientes, si están pendientes de realizar alguna que otra actividad por X o Y motivo, escríbanme. Sobre todo, Ani Lorena Carrillo, Emilia Dañana Pertus, no mentiras, Emiliana Pertús, Laura Estefanía Arias, Sara y Mariana Romero, Angie Lorena Quiroga, Michelle Dayana Cuña, Sharin Yurani Forero, Angie Lorena Nacona, Diana Smith Menjure, Joseph Camilo Solano, que son los que van allí como muy por debajo de lo normal. Escríbanme por favor a Canvas para poder revisar cómo podemos trabajar estas actividades, cómo podemos recuperar esto que llevamos de nota. Bien, no se queden sin hacer las actividades. Los demás los felicito, más súper bien. Felicitaciones. Pero chicos, por favor, no se olviden de hacer las tareas. Todas las semanas vamos a tener una sola tareita. El día de hoy vamos a tener una sola tareita, entonces háganlas. Todas las tareas de este segundo corte van a estar activas hasta el 2 de septiembre, perdón, hasta el 2 de octubre. Hasta el 2 de octubre, porque la semana siguiente de esa es la semana de los parciales. Entonces, para el 5 de octubre más o menos estaremos presentando nuestro segundo parcial. Bien. Y nada, el resto, felicitaciones chicos. Vamos a arrancar hoy con un solo temita. El tema de hoy es muy sencillo, es cuestión de prestar mucha atención a lo que tenemos que revisar. Today we're going to work on the second conditional. Y veo que no puedo enviar mensajes porque no es un miembro del chat. Necesito arreglar eso. Modo conjunto pantalla. Voy a salir un ratico, vuelvo y me conecto a ver qué sucede, si me deja escribir en el chat o no. Aquí estoy conectado nuevo. Ya ahora sí puedo escribir. Me tocó conectarme desde la web. No sé por qué la aplicación no me permite escribir en el chat, pero vamos a arrancar. So people, antes de continuar, antes de ver todo lo que vamos a ver hoy, preguntas del parcial, preguntas, inquietudes que tengan acerca de ese parcial que tuvimos la semana pasada. Temas claros, cuéntenme. ¿Todo bien? Vamos súper bien en los temas, vamos entendiendo todo súper bien, clarito. So, let's start. Vamos a mirar now the topics. Let me know, please, if you can see my screen. Me dejan saber, porfa, si pueden ver mi pantalla en este momento. You see it? Ready? ¿Sí la pueden observar? Good. So let's start paying attention on something about this. Good. Second conditional. What is the second conditional for and how we're going to work with this? So
you're going to be able to use the second conditional to express what you would like to do in hypothetical situations. To express hypothetical situations and what to do in those cases. We're going also to learn about some unusual jobs to put into practice this topic. So let's have a look about the grammar aspects for the second conditional. We are going to use the second conditional when we refer to hypothetical or imaginary situations about our present or our futures. Vamos a empezar a revisar el segundo condicional. ¿Cómo trabajamos el segundo condicional respecto a las situaciones que mantenemos en nuestro día a día? ¿Y a qué se refiere en el second conditional? Second conditional lo usamos para hablar de aquellas situaciones hipotéticas o no reales que no ocurrieron en mi presente y que hubiese pasado donde hubiese hecho algo, donde hubiese realizado alguna actividad. ¿Right? Son momentos ficticios. Good. Vamos a mirar cómo las construimos las oraciones, cómo tenemos en cuenta estas oraciones y la definición de su estructura. Have a look. Me dicen también, porfa, si pueden escuchar el audio. Right? So let's pay attention. Where are you? Where are you? Materials. Second conditional explanation. Me dicen si escuchan el audio. ¿Lo escuchan? Ya les comparto nuevamente con sonido. So, people. Vamos a mirar el video y miramos si ya me pueden escuchar. Escúchenlo y me dicen. Would you recommend eating that? ¿Ya lo pueden escuchar? How can you give advice about not eating that? Do you say, if I were you, I wouldn't eat that? Or, if I was you, I wouldn't eat that? Which is correct? Of course, if I were you, I wouldn't eat that. So, vamos a empezar a hacer el análisis de las oraciones. Primero que todo debemos entenderla en español, en qué momento yo utilizo este tipo de oración. If I were you, si yo fuese tú, no me comería eso. Si yo fuese tú. Fíjense muy bien que generalmente cuando hablamos del pasado simple, nosotros acordamos que para el pronombre I tenemos el verbo conjugado was, ¿verdad? Y que el were era para you, para they y we were, they were, you were. Pero en esta situación, chicos, no estamos hablando del pasado simple. Estamos hablando de una situación hipotética en mi presente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿De qué se trata? ¿Cómo así? Fíjense bien que cuando yo hablo, le guardo aquí la imagen, se las abro, a verla y mostrárselas. Cuando yo hablo en pasado simple, yo decía, I was a thief, yo era un ladrón. She was a doctor, ella era una doctora. They were teachers, ellos eran profesores.
Pero en esta oración estoy diciendo si yo fuese, si ella fuese, si nosotros fuésemos. En español, esta conjugación que estamos usando no va a significar pasado simple. Va a ser una terminación hace o ese en español, que quiere decir que es una situación hipotética, una situación imaginaria, algo que no es real y que no ocurrió en el presente. Muy, muy atentos a esto. Resulta que en inglés, para hablar de este tipo de condicional, no tenemos una conjugación verbal, es decir, no tenemos una forma de escribir este tipo de conjugación, así como estamos hablando en español. Que en español yo digo el verbo ser o estar en presente es o está, en pasado era o fue, en condicional fuese. Pero en inglés no tenemos una conjugación para ese fuese que estamos hablando en español. Por eso, en la oración de la segunda condicional, nosotros vamos a utilizar la conjugación del pasado simple de los verbos, pero no estamos refiriéndonos a una acción en pasado. Estamos refiriéndonos a una acción que no ocurrió en mi presente, a una situación hipotética. Right? Entonces, como estamos hablando de una situación hipotética, vamos a utilizar la conjugación where todo el tiempo y para todos los pronombres. Cuando hablemos del verbo to be, para decir si yo fuera, así como la canción de Pipe, bueno, si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, ¿cierto? Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, pero no soy ladrón, entonces no me los robo. Estoy hablando de una situación hipotética, ¿cierto? Vea, Sebastián sabe que él quiso ser ladrón, pero no le dieron besos. O bueno, una en inglés. Beyoncé cuando dice, if I were a boy, si yo fuese un muchacho, yo orinaría de pie. Dice ella lo dice en la canción. If I were a boy, I'd pee and stand. Si yo fuera un chico, pero no lo soy, dice Beyoncé. ¿Ven? Entonces yo utilizo esta segunda condicional para referir a algo que hubiese pasado en el presente, pero como no pasó, pues, baila, no podemos tener nada en el presente de eso. ¿Bien? Miremos, sigamos viendo el video y vamos siguiendo la explicación. That is correct. But why? At school or in grammar books, you are normally taught the following rule. I was, he was, she was, it was, and we were, you were, they were. This is correct when Esta división que nosotros hacíamos en pasado simple está correcta en pasado simple. Cuando decíamos que el verbo to be se convertía a was para I, he, she, it y que va a ser were para we, you, they. Pero eso es en pasado simple. En el condicional segundo, vamos a utilizar para todos la conjugación we're were. talking about the simple past tense, which is used when we talk about something that started and finished in the past. But why do we use if I were and not if I was? The reason is because the sentence is in the subjunctive mood, which is used to talk about hypothetical situations. Bueno, él me está diciendo, bueno, ¿por qué no uso el I was si la forma correcta es decir I was? De hecho, podemos utilizar los dos, muchachos. We can use if I were y decir if I was, pero dependiendo de los contextos, como siempre. Aquí vamos a tener el primer contexto. Siempre que vayamos a crear una situación subjuntiva o hipotética, debemos decir el if I were. ¿Y qué es eso de subjuntivo hipotético? Que cuando yo digo if I were, si yo fuera con el were,
me voy a estar poniendo en la posición de otra persona. Si yo fuera el presidente, si yo fuera la abogada, si yo fuera ese muchacho que está afuera, me estoy poniendo en una situación hipotética de otra persona, ahí yo puedo utilizar el if I were. This is a condition that is contrary to fact or reality. So if I say, if I were you, I wouldn't eat that, the fact is, I am not you. Contrary to reality, I am not you. Como en el ejemplo, if I were you, I wouldn't eat that. Si yo fuese tú, no me comería eso. Me estoy poniendo en la situación de esa persona, estoy diciendo, oiga, si yo fuera usted, yo no me comería eso. Estoy siendo una forma subjuntiva, hipotética, poniéndome en la situación de otro. Es ahí cuando yo voy a decir I were, o she were, o he were. I'm talking about the hypothetical situation of me being in your position. If I were you is mainly used when giving advice about what you imagine you would do in the same position or situation of the other person. So, Nice. el Look at some more examples. Este were you principalmente se utiliza para dar consejos a una persona. Ven, si yo fuera tú, estudiaría más inglés. Si yo fuera tú, me metería a tal programa. Si yo fuera tú, ahorraría dinero. Estamos hablando de una situación hipotética. ¿Qué pasaría si yo estuviese en el lugar de esa persona? ¿Ve? No es nada real, es una situación hipotética y se usa para darle consejo a las personas. Como en la fórmula, la estructura gramatical, tenemos el if I were you, seguido de una coma, y tenemos la otra oración iniciando con el pronombre y el modal would. Now, vamos a pausar ahí a mirar la imagen. Esa es la estructura para poder crear oraciones en segunda condicional. Vamos a arrancar siempre la oración que me representa la situación imaginaria con el if. Y ojo, pista, clave importante. Esa oración que empieza con if va a llevar el verbo en pasado simple. Pero recordemos que su traducción no va a ser a pasado, sino va a terminar en hace o ese, ¿no? Entonces acá puede ser cualquier verbo, chicos, cualquiera aparte del verbo to be, aparte del were, podemos poner el verbo worked, por ejemplo. If she worked hard, si ella trabajase duro, si ella cantase bonito, si él estudiase más, cualquier verbo lo podemos poner allí en pasado simple, pero en la traducción va a ser terminado en hace o ese en español. ¿Qué es lo que me está representando esa situación imaginaria? Si yo cantase, si yo viviese, si yo durmiese, si yo soñase, si yo fuese un millonario. Yo le pongo la comita a esa oración y después de la coma viene la oración que me explica la consecuencia, lo que hubiese ocurrido donde esa situación imaginaria pasase en el presente. Y esa situación imaginaria esa situación de consecuencia que ven aquí empieza con el modal would más cualquier verbo en su forma normal, sin ningún cambio, sin ninguna modificación. Chicos, les presento el would. Would is a modal verb. Would es un verbo modal. Muy bien, mármol. Mármol. Perdón, Marlon. Marlon, excelente. Would es un verbo modal, como vimos, como el modal must, como el modal can, pero a diferencia de esos otros que tienen traducción, como can, que es poder, el must, que es el deber, el would no tiene ninguna traducción al español, no puedo decir would significa tal cosa, no. ¿Qué hace?
¿Qué hace el verbo would? El modal would lo que hace es que ese verbo que lo acompañe tenga una terminación en el español de ia. Entonces, ejemplo, would travel significa trabajaría. Would travel, would work, would travel viajaría. Would work trabajaría. Would sleep dormiría. Convierte ese verbo en una consecuencia condicionada, es decir, que esa acción hubiese pasado donde la otra acción ocurriese en el presente. Entonces la oración completa, if she were rich, she would travel around the world. Si ella fuese rica, ella viajaría alrededor del mundo. Estamos hablando de una hipótesis. Pero como ella ni es rica, por lo tanto no puede viajar por el mundo. ¿Ven? Entonces, esa es la estructura, chicos, que podemos hacer, construir para hablar de situaciones hipotéticas, de supuestos, de imaginarios en mi presente, con el famoso segundo condicional. Ahora, el if, chicos, se los presento. If significa sí en español, pero mucho ojo, no confundan el sí de yes con el sí de if, porque al igual en español tienen usos y significados diferentes. Sí con tilde es una afirmación, estoy afirmando que sí pasan las cosas, y su traducción en inglés es yes, pero el sí sin tilde en español es una condición. Yo le hago la tarea si me paga. Estoy condicionando las cosas. Ese sí sin tilde es una condición. Que algo depende que ocurra para que lo otro suceda. Y su traducción en inglés es el if. Entonces, mucho ojo, que en estas oraciones el marcador de discurso que vamos a usar es el if, no el yes. Ojo con eso. Ahora, ¿se acuerdan que con los marcadores de discurso teníamos unas reglas de puntuación? Pues miren, si yo empiezo la oración con el marcador de discurso y pongo la situación imaginaria, yo debo poner una coma antes de poner la oración de consecuencia. Pero si yo empiezo con la oración de consecuencia, yo voy a utilizar el marcador de discurso if como un conector entre esa consecuencia y la situación imaginaria. Yo puedo escribir de ambas formas. If she were rich, she would travel around the world. O she would travel around the world if she were rich. Cualquiera de las dos se puede, pero deben acordarse que si empiezan con el if, uso una coma en medio de las dos oraciones. Si el if va en el medio, no hay necesidad de poner comas. Otras pistas importantes en la gramática. Donde vean el if, ponen el verbo en pasado. Donde vean el would, ponen el verbo en presente. ¿Quedó clarito eso? ¿Entendieron la pista? Do you understand, people? Well, let's continue watching the video. Sigamos viendo la explicación en el video. Have a look. Examples. If I were you, I would study more. This is my advice for you. And you've come to the right place. Notice how a comma is necessary after the first part of if I were you. The next example, if I were you, I wouldn't do that. Notice how would in the second part can also be in its negative form, wouldn't. You can also change the order of the sentence by starting with I would or I wouldn't, plus the verb, and then the last part of if I were you. Now, ojo con la negación del modal would. Fíjense muy bien que el modal would funciona similar al must. Él es el que lleva la negación
Él es el que va a ser en positivo y él es el que va a hacer la pregunta en caso de que veamos una condicional en pregunta. Bien, entonces acuerden muy bien que el modal would va a ser su propio auxiliar. Él va a llevar la partícula negativa, él va a responder de forma positiva y él va a crear la pregunta. Good. I would go to the doctor if I were you. Notice how, with this order, we do not use a comma. I wouldn't go there if I were you. Lo que estábamos hablando del orden de la oración. Yo puedo empezar con el if, seguido de una coma, o puedo empezar con el would, sin comas, porque tenemos el conector if. Y el positivo es would, el negativo wouldn't, wouldn't. Yo no iría ahí si fuese tú. Notice how we can also start with the negative wouldn't. Can if I was ever be correct? Yes, though the sentence is not in the subjunctive mode, but the indicative instead. Let's compare. If I was sick, she would give me medicine that tasted terrible. So, ¿cuándo podemos utilizar el was? Cuando estamos hablando del modo indicativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo no me estoy poniendo en la posición de nadie más, sino que estoy hablando de una situación mía propia. Si yo estuviese enfermo, iría al hospital, pero no lo estoy, no voy. No estoy poniéndome en la situación de otra persona, estoy hablando de mi propia experiencia, de qué hubiese pasado donde yo estuviese enfermo. Yo, nadie más. Entonces, mucho ojo, que es en esta situación cuando hablamos del modo indicativo, es decir, es el he, el she, el it y el I están hablando de ellos mismos, no se están poniendo en la posición de nadie más. Es ahí donde podemos poner el was, donde es posible entender el was. But people in real life, en la vida real, la gente les va a entender si usan el was o el were. Pero acá, acordémonos que siempre va a ser el were para los casos de los exámenes, if you know what I mean, right? This sentence is in the indicative mode. Indicative means it states facts or asks questions. In this case, if can be replaced by whenever. If I was sick, or whenever I was sick. If I were sick, I wouldn't be here right now. This sentence is in the subjunctive mode. Subjunctive means it is hypothetical or not real. I'm not sick, but I'm imagining this hypothetical situation. If I were you, I would subscribe to the Woodward English YouTube channel right now. Once you have done that, give us an example of if I were you in the comments section. Have an awesome day. So people, este es el orden como tal del segundo condicional. De esas formas como vamos a poder trabajar con situaciones hipotéticas, cosas que no son reales, que hubiesen pasado en mi presente. For example, if I had a car, I will visit my family more often. Si tuviese un carro, fíjense en cómo utilizo el verbo have aquí en pasado. Si tuviese un carro, visitaría a mi familia. If I met the Queen of England in Transmilenio, I will give her my seat. Si conociese a la reina o si me encontrase con la reina Isabel de Inglaterra en el Transmilenio, le haría quitería, no, le daría mi asiento, le daría mi asiento. ¿Qué? Pero nunca me la va a encontrar, nunca le voy a dar el asiento. Situaciones hipotéticas. Good. So let's remember the grammar structure for the positive, for the negative. Now, it is very important to make it clear in the positive and the negative statement. Podemos tener las oraciones en positivo, podemos tenerlas en negativo, pero siempre es muy importante recordar cómo construir ese positivo, cómo construir ese negativo con las oraciones en inglés. Good. So let's remember that here, cuando hablamos de estas, voy a abrir un Paint
Voy a abrir aquí el Paint. Este. Here. Aquí estamos hablando de la oración en positivo, ¿no? If she were rich, she would travel around the world. Perfecto, hasta ahí bien. Pero donde lo fuésemos a hacer en negativo, ya tendríamos que prestarle atención cómo es que negamos estos verbos en pasado, ¿no? Y cómo negamos en modal would. Entonces, fijándonos en la primera oración, donde tenemos dos verbos que están en positivo, yo voy a decir lo contrario. Si ella no fuese rica, pues no viajaría por el mundo. Entonces, yo debo acordarme que el verbo to be se niega él solito, ¿verdad? Que lo único que tengo que hacer es ponerle la partícula negativa. If she weren't rich, si ella no fuese rica, if she weren't rich, no viajaría. Entonces el would, ¿cómo lo voy a transformar? Al would es al que le pongo también su partícula negativa. Digo, she wouldn't travel. Si ella no fuese rica, ella no viajaría, pero como es rica, ella viaja. Good. Situaciones hipotéticas en negativo también pueden ocurrir. Esto con el verbo to be. But remember, acuérdense muy bien que yo también puedo hablar con muchos otros verbos aparte del verbo to be, donde la estructura va a ser exactamente la misma, solo que para el caso de los verbos diferentes al verbo to be, sí vamos a tener uno solo, una sola estructura, que es ese verbo en pasado. So, for example, digo, if they studied more, si ellos estudiasen más, si ellos estudiasen más, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría? So, for example, ellos pasarían el examen. They would pass the exam. They would pass the exam. Ellos pasarían el examen. Si ellos estudiasen more. Y fíjense, está aquí en pasado simple y voy a utilizarlo para todos lo mismo. Si yo voy a hablar de ella, pues if she studied more. Si voy a hablar de él, if he studied more. Si voy a hablar de mí, if I studied more. No cambian en absoluto. Y lo mismo ocurre acá. El modal would no va a permitir que ese verbo cambie para ninguno, va a ser el mismo para todos. Entonces, if she studied more, she would pass the exam. He would pass the exam. I would pass the exam. Para todos es el mismo. Now, ¿quién me transforma esto en la oración negativa? ¿Cómo construiría esta oración en negativo? ¿Quién me la dice? Si ellos no estudiasen más, ellos no pasarían el examen. ¿Quién me la dice? ¿Quién la escribe? Ahí los leo, los escucho. Come on. ¿Se han escrito? No. Tell me. A ver, porque es que yo en el celular no me están llegando las notificaciones y aquí no los puedo leer. A ver. Ok. If they not study more, ojo Marlon, ¿cómo hacemos la negación? Acordémonos. Let's remember. ¿Cómo negamos los verbos en pasado? Ojo. Nosotros empezamos con el if, sí, they, pero utilizamos a nuestro auxiliar en pasado, didn't. If they didn't, y el verbo lo pongo en presente. If they didn't study more, si ellos no hubiesen estudiado, si ellos no estudiasen, si ellos no estudiasen más, pues ellos no pasarían el examen. Y en el otro lado,
negación no va a necesitar de ningún auxiliar, la negación va pegadita al wouldn't, porque él es nuestro auxiliar. They wouldn't pass the exam. Entonces, mucho ojo, mucha precaución con cómo niego el modal y cómo niego la oración de segunda condicional en este caso, right? Remember, the positive is the verb, and for the negative is didn't plus the verb in present simple. En cambio que acá, would es en positive y en negative es wouldn't. No necesito nada más, wouldn't. El verbo queda igualito, tanto en positivo como en negativo, porque el que se transforma es el modal would. ¿Clear? ¿Les quedó clarito? Now, como no puedo pasarles la página y como no sé por qué estos en toda la mañana no ha querido funcionar el live worksheets, vamos a hacerlo directamente acá. Yo les voy a dejar la imagen y vamos a hacer las primeras oraciones. Vamos a analizar esas oraciones en condicional. ¿Cómo vamos a crearlas? ¿Cómo las vamos a construir? Good. So, pretty much easy. Second conditional for unreal situations. Tienen aquí estas 6 primeras oraciones. Tienen los verbos en paréntesis. Hay unos que están en negativo. Van a entender muy bien cuál y cómo van a convertir esos verbos. Y van a completar las oraciones como en este primer ejemplo. If Linda be here, I'm sure she help us. Si Linda estuviese aquí, estoy seguro de que ella nos ayudaría. If. Cuando yo vea el if, yo sé inmediatamente que ese verbo que debo poner aquí debe ir en pasado simple. Como es el verbo to be, sé que lo pongo como were. Y como sé que ya el if es el que convirtió el otro verbo en pasado, la otra oración sé muy bien que la voy a utilizar con would y pongo el verbo normal como me lo presentan. Entonces la respuesta sería, if Linda were here, I'm sure she would help us. Tienen 3 minutos para hacer las otras 6. Los otros 6. 2, 3, 4, 5, 6. Las otras 5. Vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer el ejercicio desde aquí porque no se los puedo compartírselos por el chat. A ver, ¿cómo les quedan esas oraciones? Léanlas muy bien, acuérdense en las pistas de cuándo cambia el verbo pasado, cuándo le pongo el would, do it. ¿Cómo quedarían? ¿Quién me da las respuestas? Ready? So, who wants to complete number 1? ¿Quién me ayuda con la número 2? Perdón, with number 2. ¿Cómo la creo? ¿Cómo construyo esa? Miren que es una pregunta. ¿Cómo quedaría? A ver, de paso, revisamos la estructura en pregunta. ¿Cómo queda? No sé por qué el chat no me está actualizando aquí el del celular.
Ah, no me he actualizado porque no han escrito nada. ¿Si han escrito algo? Sean mí. No, no han escrito. So, ¿cómo quedaría? ¿Qué harías si vieses un fantasma? ¿Qué harías si vieses un fantasma? Muy bien. What would you do? What would you do? Esta es la forma en cómo utilizamos el modal would en pregunta y cómo utilizamos el segundo condicional completo en una pregunta. La pregunta la construye el modal would y la otra oración queda en su estructura normal. What would you do if you saw a ghost? En pasado. If you saw a ghost. Si vieses un fantasma. Number 3. ¿Cómo queda number 3? It's positive. If. La pista, veo el if, entonces yo sé que donde está el if yo debo poner el verbo en pasado. ¿Cuál es el past simple of find? Found es un verbo irregular. If I found some money in the street, I would take it. I would take it. Si me encontrase dinero en la calle, lo entregaría a la policía. Sure, claro, seguro. It depends, ¿no? Depende. Si son billetes de 2.000, uno de 5.000, ustedes se lo quedan. Sean, to be honest. Pero si son 30 millones, también se lo quedan. No, mentiras, hay gente que los entrega. Good. If I found some money in the street, I will take it to the police. Number 4. Michael. Y miren que el if está en la mitad de la oración, por eso no hay una coma. Entonces, ¿cómo pongo acá? Michael would be. Ojo, chicos, cuando vean el verbo to be así y vean que va acompañado de un modal, él no se transforma, él queda would be, must be, have to be, can be, para que se acuerden de todos los modales que hemos visto. Michael would be, Michael se enojaría if someone took his computer, si alguien tomase su computador sin permiso. Number 5, está en negativo. ¿Cómo queda? If we not catch the 9 o'clock bus, if we didn't catch the bus, hacemos la negación con nuestro auxiliar didn't, el verbo queda en presente. If we didn't catch the 9 o'clock bus, we would arrive. Llegaríamos tarde. Si no cogiésemos el bus de la 9, llegaríamos tarde. Good. And the last one, Carla wouldn't be. No se enojaría. Carla wouldn't be upset if you told her the truth. Si le contases la verdad. So people, traten de hacerlo en casa, revisen el live worksheet, se escriben así en la página web, escriben aquí second conditional y hacen el ejercicio. Yo voy a tratar de copiarles la ficha en el material extra que les dejo semana a semana para que lo pongan en práctica. E igual manera ahí abajo encuentran más ejercicios para que hagan la tarea de practicar. So, everything is clear with this? Profe, Dime. profe, una pregunta es que en el trabajo que estaba presentando anteriormente, en el tercer punto creo que es, usted solamente puso como el verbo, creo que es, y no puso
Ajá, el where o cómo harían, no entiendo. ¿Dónde acá? El found. Sí, sí, señor. So, acuérdate que estamos hablando de que podemos usar el verbo to be como cualquier otro verbo, entonces no es que siempre obligatoriamente vayamos a utilizar el verbo to be como lo hacemos aquí en el número 1, ¿no? Entonces hay que leer el verbo que nos ponen para saber cuál es el que debo poner, ¿sí? Porque yo puedo utilizar cualquier verbo, mi niña, no solo obligado el where. Aquí porque decía, si Linda fuese o estuviese allí, if Linda were here, pero en los demás solo ponemos el otro verbo porque es el que nos piden, ¿sí? Si yo encontrase dinero, si yo trabajase, si yo durmiese, si yo cantase, yo puedo utilizar cualquier verbo aparte del verbo to be, como lo vimos aquí en la fichita, ¿sí? Aquí vimos el verbo to be, pero aquí utilizamos el verbo study. Y podemos usar cualquier verbo, solo que debe ir en pasado simple. Y eso sí, gracias por comentarlo, no utilicemos los dos nunca en ninguna situación. Ejemplo, que ustedes escribieran if I were studied. Eso no va a ocurrir nunca. O decimos if I studied, o decimos if I were, ¿sí? Está bien utilizar el verbo solito o utilizar el verbo to be en pasado solito, pero utilizar los dos al tiempo está mal, porque eso va a significar otra cosa. Ahí estarías diciendo, si yo fuese estudiado, es decir, si ustedes lo ponen en una mesa y lo estudian a usted, ¿sí? Eso se llama la voz pasiva, que la van a conocer mucho más adelante, ¿right? Por el momento, o usamos el was, el were, o usamos el study, o cualquier otro verbo que conozcamos en pasado simple, pero los dos juntos, nunca. ¿Listo? Now, antes de terminar con el tema, un último ejercicio. What would you do in these situations? ¿Qué harían en estas situaciones ustedes? ¿Quién me regala la respuesta? If you won the lotto, si ganasen la lotería. If you got lost in another country, si se perdiesen en otro país. What would you do? ¿Qué harían? Tell me. ¿Qué harían en esas situaciones? What would you do in those situations? ¿Todo eso harían? Increíble. Tell me, please. What would you do in those situations? If I won the lottery, I buy a big house and a car. Ojo, Jessica, escucha como lo dijiste. Si ganase la lotería, me compro una casa. ¿Te la compras o te comprarías una casa? Marlon dice, I will travel around Europe. Marlon sería around, travel around. Siempre tratemos de memorizarnos los verbos como con las preposiciones que son correctas. Entonces serían travel around. Y Europa en inglés es Europe. Pero bien, if I won the lottery, I will travel around Europe. If I won the lottery, I would, Jessica, I would buy, compraría una casa. I would buy, no se les olvide el would. Sebastián, if I won the lotto, I would buy a tuna sandwich. ¿En serio? ¿Se compraría un sándwich de atún nomás? Pero un atún de esos bien caros, que vengan con caviar incluido. Good, that's it. Now, if you got lost in another country, si se pierden en otro país, ¿qué harían? Tell me. Hay los otros, los que no han participado. Ya Marlon, ya Sebas, ya Jessica. What would you do? Say, Veronica, if I got lost in another country, I will ask a policeman for help or look at a map. Perfect. Very good. I will ask for.
I will ask for policemen for help. Good. Perfect. That's it, people. Entonces acá tienen más información para que pongan en práctica en la parte conversacional y este es nuestro primer tema. Good. The second topic is really related to the first one because we're going to put into practice the second conditional with unusual jobs. Vamos a poner el segundo condicional a prueba con trabajos inusuales. So we're going to be able to use the second conditional to express what we would do in hypothetical situations. In hypothetical situations to talk about unusual jobs and what they would do in difficult situations in these jobs. So vamos a aprender ciertos trabajos difíciles y qué haríamos nosotros si estuviésemos en esos trabajos. Let's have a look to this four. What are those? ¿Cuáles son esos 4 empleos? Crime scene cleaner, stunt performer, coffee taster, and morticians. What would you do if you have these jobs? And what job is really unusual? ¿Cuál de todos esos es como el más inusual? Tell me. What is the meaning of crime scene cleaner? Primero, ¿qué significa crime scene cleaner? Crime scene cleaner es las personas que le hacen el aseo a los lugares donde hubo un asesinato o un suicidio o algo, sí, son esas personas que tienen que recoger la sangre, las tripas, el cerebro, todo, arreglar la escena, arreglar el lugar donde pasó la situación, right? El stunt performer. Un stunt performer es una acción un doble de acción. Una persona que hace las escenas más riesgosas, más arriesgadas por el personaje principal. Good. Si no sabían, por ejemplo, el doble de riesgo de Harry Potter quedó inválido tras una caída al hacer esas escenas donde estaba peleando con Voldemort. Y él quedó inválido y el muchacho era igual de joven que Harry Potter. Dios mío, ustedes dirán qué montonón de gente acá en Bucaramanga y de todo, pero es que preciso estamos al lado de una clínica aquí en la universidad. Stephanie, ¿tienes una pregunta? Do you have any question? Or did you ask it before? Esa es la manita de la pregunta anterior. Ya, mortician es el funerario, muy bien. So, and the coffee taster, una persona que le pagan para probar el café, para saber cuál es el mejor café de todos. Now, what would you do if you have these unusual jobs? Aquí me regalan una situación, a ver, si ustedes fueran, if you were crime scene cleaner, what would you do? ¿Qué harían si fuesen limpiadores de escena de crimen? What would you do if you were morticians? ¿Qué harían donde fuesen funerarios? Personas que arreglan los cadáveres. Tell me, what would you do? Nothing? So, people, just to finish ya, esta es la temática que tenemos, los principales verbos, los principales vocabularios o vocablos que les van a salir en este nuevo parcial de segundo corte van a ser estas 4 personajes, el crime scene cleaner, el stunt performer, el coffee taster y el mortician, right? But let's watch the following video. Vamos a mirar el siguiente video donde vamos a aprender sobre 11 nuevos trabajos inusuales y qué es lo que deben hacer cada uno de ellos. Pero en ese, y para terminar la clase de hoy, que es muy cortica, quiero que me digan qué harían donde estuviesen en la situación de 3 de los más raros que vean en el video. Entonces vamos a ver el siguiente video y van a observar los 11 trabajos más raros del mundo, and you're going to pick 3 of them. Van a escoger 3 de esos, and you're going to tell me, what would you do in those cases? ¿Qué harían donde fuesen
empleados de ese tipo de empleo. So, let's pay attention to the video and please try to practice. Traten de poner en práctica, traten de participar. Let's do it. Snakes to eating dog food, here are 11 of the weirdest jobs in the world. Number 11, Netflix viewer. This job sounds pretty awesome, actually. Netflix employs people called taggers, which are part-time employees who get paid to watch TV shows and movies on the streaming service. Taggers associate Netflix content with various tags, helping the service recommend other shows and movies to viewers after they finish watching. If you have Netflix, this is why it will suggest another horror movie if you just watched The Conjuring. Sometimes you'll get super weird recommendations that have nothing to do with what you were watching, but I think that's what they were trying to fix. Not too long ago, Netflix was hiring for a tagger in children's movies. The job description stated, the ideal candidate has in-depth knowledge of kids ages 0 to 12, movies and television content. Our team is responsible for determining across the United States and worldwide, 1, which content belongs in kids' profiles and how it evolves as kids grow up, and 2, tagging kids' shows and movies with an eye toward accuracy and consistency. The jobs are also listed as remote, so you can watch them from the comfort of your own home. Apparently, it's extremely competitive to be a tagger. Are you interested? Number 10. First job, primer trabajo inusual, ser un tagger en Netflix. Imagina que le paguen a usted por estar viendo películas y series todo el día. Espectacular, ¿cierto? Esas personas lo que hacen es ver las películas y hacer tags, hacer etiquetas para que a ustedes, los demás clientes de Netflix, les aparezcan estas recomendaciones. So, trabajo inusual, interesting, interesante. 10. Drying paint watcher. There is probably nothing more boring than watching paint dry, but there is an actual person who does this for a living. For example, there was an article about a man in the UK who spends his days painting sheets of cardboard to test how long new paint mixes take to dry and watching for changes in color and texture. In fact, this man has had this job for over 30 years and states that he has yet to get tired of the task. While it is described as the most boring job in the world, it is also extremely important. As the man states, the people who buy the products want paint that is going to dry quickly, and his job is to make sure this happens. Professional paint watchers can make anywhere from $40,000 to $60,000 a year. Pretty weird, huh? I wonder how you get recruited for that. Number 9. Next job, siguiente empleo raro, que le paguen a ustedes por ver cómo se seca una pintura. Imagine that. So, pero le pagan a la gente, le dicen, necesito que usted se me quede acá y me diga cuánto tiempo se demora esta pintura en secarse. Y le pago tantos dólares. Imagine that. What would you do? ¿Qué harían ustedes? Train stuffer. If you think the London Underground is bad, you should see the trains in Japan. Oshiyas are hired to help cram as many people onto a train as possible by pushing them from the outside and stuffing everyone in quickly until the doors close. Their job is literally to make sure the train is fully utilized. There is an art to this. In fact, there are videos on YouTube of people in white gloves helping to stop people from falling out, especially during peak hours. If you live in a large city and have taken public transportation, you might actually appreciate this. They generally work during the morning and evening rush hours, and if you look at images floating around the internet, you will see people crammed right up to the door. They are literally touching the door and it looks like they're barely able to move until the doors open at the next stop. Number 8. So, what is the job that this person have to do? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona en este empleo? Empujar a la gente adentro del bus, right? The stuffer. So, para los que viven en Bogotá, perfecto el empleo, ¿no? Meter y embutir a la gente adentro. Mire, todavía cabe, y empujarlos para que la puerta pueda cerrar, right? Y hay otro adentro que los empuja para afuera como, bueno, salgan. So, imagine that job. What would you do in that job? ¿Qué harían ustedes en ese trabajo? Golf ball diver. Golf ball divers do exactly as their name suggests, dive for golf balls. Officially, they have to search for the lost golf balls in the waters of golf courses. They can be seen wearing scuba gear and driving around the golf course in a golf cart.
It is stated that around 2,000 to 5,000 balls can be collected by a golf ball diver every day. Some people get this job by starting their own business, while others work under another company. In fact, over the past couple of decades, golf ball retrieval and recycling has become a multi-million-dollar industry in which hardworking divers can earn between $50,000 and $100,000 annually, depending on the economy and a diver's stomach for harsh conditions. They usually only get paid a few cents per golf ball they retrieve, but they have to have a lot of skill. The lakes and ponds and other bodies of water on golf courses can be pretty dangerous. There can be all kinds of stuff on the bottom, and golf ball divers have to work through the garbage, branches, leaves, and muck, often on their hands and knees. There can be wires, cables, and pipes where they can get stuck, and of course, don't forget the other dangers like snakes, alligators, and toxic fertilizers. Number 7. Professional sleep. So, el golf diver, los buceadores que recolectan las pelotas de golf que caen en lagos. What would you do in this case when the lake is full of snakes and crocodiles, etc.? ¿Qué harían ustedes donde esos lagos son como los que mostraron, llenos de animales peligrosos y demás? What would you do? ¿Qué harían? Sleeper. A hotel in Finland hired a member of staff as a professional sleeper to test the comfort of their beds. This person sleeps in a different hotel bed every night and writes a review about her satisfaction with each one. Sounds kind of fun, right? The rest of the day you can just hang out at the hotel. And there are several other professional sleeper jobs as well for research on the human body. However, it might not all be as glamorous as you might think. For example, professional sleepers are often hooked up to a lot of machines, so your heart rate and brain activity can be recorded. Scientific studies will pay depending on what type of job you do. For example, a professional sleeper for a hotel gets paid about $1,000 a month, but of course your nightly stay and other amenities are included. You might be able to make double or triple that amount if you take part in a study, and it depends on how long it lasts and how invasive it might be. Number 6. Professional mourner. So, el sueño soñado de todos, el empleo soñado, ¿verdad? Un probador de colchones. Que le paguen a usted por ir a dormir. Y de hecho usted tiene su vida diaria normal, tranquila, y usted va y duerme y gana plata mientras duerme. Right? So imagine that. What would you do in that case? It is a tradition in Southeast Asia and many other parts of the world that a loud funeral will assist the dead as they travel to the afterlife. Professional mourning is a growing industry. Most recently, London has seen a huge boom. A mourner who was asked about his job said that people like me get hired to play the part of mourners at funerals and wakes for any number of reasons. Maybe the family is worried about embarrassingly low attendance, or they want to make their deceased parent seem more important. I guess it's true, people want to keep up appearances, even at a funeral, and if there aren't many people there, it could be pretty embarrassing. Professional mourners have also gone on to say that they are like actors because they have to play different characters depending on the type of personality or career the person had. Like wedding crashers, but they were actually invited. They also end up doing some research on their own time and will even learn how to play different sports in order to fit in with the family and participate in any activities. Number 5. The mourners. Que le paguen a usted por ir a llorar a un funeral. Donde esas personas lamentablemente no tienen familiares ni nada. Incluso el mismo gobierno le paga a estas personas en ciertos países para que vayan y lloren al muerto. Imagínense. O por los rompeodas, que hay gente que le paga a otras personas para ir a dañar un matrimonio, a gritar yo me opongo. Imagine that. What would you do in those cases? 5. Odor judge. Odor judges often test the effectiveness of odor-reducing products. This is a very particular job because you are literally smelling people or things all day long. You need to have an excellent nose and be able to handle smelling things like people's armpits. Possible employers include manufacturers of products designed to reduce, mask, or eliminate odors. This could be anything from deodorant to Febreze and how they work under different conditions. The salary in this field ranges from $19,000 to $52,000 a year, varying with experience and seniority. Other than an obvious job like an armpit sniffer, whose job is to make sure that the deodorant will work once it hits the shelves, another example of an odor judge is a paper towel sniffer. Paper towel companies want their products to be odorless. The human nose can determine if there are any smells coming from the towel before, during, or after its use. So you can kind of be as creative as you want. Number 4.
So here you have two jobs. Aquí tenemos dos trabajos en uno. La persona que huele los olores de varias cosas, objetos y demás, y la persona que le pagan para que se deje oler las axilas y zonas genitales y otras partes. So what would you do with this job? Or a snake milker. This one sounds really weird, but it's not exactly what it sounds like since snakes don't produce milk, clearly. The job of a snake milker is to collect the venom of poisonous snakes in jars for use in antivenoms and other medication. It's a tough job, but somebody's got to do it. With over 2,000 different kinds of snakes on Earth, about 400 of them are venomous and might be useful for all kinds of scientific research. To milk the snake, you grab it from behind the head in such a way to expose its fangs, which probably makes it kind of mad. The snake is then encouraged to bite down on a special container which collects the venom that drops from the fangs. The venom is then freeze-dried and sent out to various other labs and research centers. Most snake milkers have a bachelor's or master's degree in biochemistry or herpetology, the study of reptiles and amphibians. They often work in labs where several different types of venomous snakes are housed. This job is extremely dangerous since they are basically making the snakes angry and stressing them out all day long. At any moment, the snake could lash out and attack the snake milker. However, many claim that it is an extremely rewarding job because the venom has helped create antivenoms and medications that are saving lives around the world. Number 3. Son uno de los más peligrosos que hemos podido ver, ¿verdad? Ordeñadores de serpientes. People who extract the venom. Los que les traen el veneno a las serpientes. Good. Fart smeller. Believe it or not, there are people out there being paid to smell others' farts and diagnose physical health based on their various odors. It is a very serious job. And not only that, it pays well, with reports of professional fart smellers in China being paid up to $50,000 per year in US currency. By picking up on traces of sweet, savory, bitter, and even meaty aromas, these brave anal analyzers are allegedly able to identify illnesses and pinpoint their location in the body. To even be considered as a fart smeller, you must be between the ages of 18 to 45. You must be free of any nasal impairment or disease and refrain from all smoking and alcohol. Humans aren't the only ones that can be professional fart smellers. Dogs, for example, have been trained to detect the presence of prostate cancer from smelling patients' urine samples. In another study, dogs were able to identify the stool samples of colorectal cancer patients with 97% accuracy. Number 2. So imagine, otros dos empleos nuevamente. Que le paguen a usted para ir a echarse peos. Que le paguen a usted para ir a olerle los peos a alguien. Right? To identify diseases, para identificar enfermedades, dietas, etc. So weird, right? 2. Worm picker. Have you ever gone to a convenience store to pick up some worms before a fishing trip? If you have, you can thank a worm picker for this convenience. Worm pickers work at night and during rainy days to look for worms and sell them to fishermen in markets worldwide. With the help of a headlamp, they look for worms that have come to the surface to eat or mate. On a decent night, they hardly have to move more than a yard to grab about 50 worms. Worm pickers say that you have to move very slowly but react quickly to grab a worm before it gets back in its hole. Sometimes they have their own worm farms, which makes picking them even easier. The amount of money a worm picker makes per night pretty much varies. Of course, it depends on the number of worms they pick, but on a good night, they can make up to $600. However, in some places, they make an hourly rate. In Canada, they can make around $13 an hour. Number 1. Not so weird, this one is recolectar gusanos de tierra, eso se hace acá, muy común realmente. 1. Dog food taster. So one thing is eating a dog biscuit by accident, but it's a whole other thing to eat dog food on purpose. But there are actually real professional dog food testers, and yes, this is their daily job. In fact, they make around $40,000 a year testing the quality and taste of pet food. The dog food tester's job is to taste new dog food products, including bones, tinned meats, and biscuits. The trick is they don't actually swallow the animal food. They taste it and then spit it out, like at a wine tasting. They do this to test for flavor and texture in comparison to rival dog food brands and human food. However, their days do not just fill up with testing dog or other pet food. Most days they're writing reports and thinking of new ideas on how to put a nutritional spin on a new line of food. The requirements for this job include being a methodical thinker who appreciates details,
a creative person who can think outside the box, and a person who will give honest, constructive feedback for how to improve a product in preparation for it being sold. You obviously also need to be comfortable with the idea of putting dog or cat food in your mouth and chewing on it for an extended period of time. Thanks for watching. Be sure to subscribe and I'll see you next time. Bye! And that's it. Pues probadores de comida de perros, right? O de comida de gatos o comida para animales. This is our last job. So now people, you're gonna have 5 minutes para terminar ya por hoy. La clase fue muy cortica. Tienen 5 minutos para escoger 3 de estos 11 empleos extraños y creen oraciones diciéndome, what would you do? What would you do in this situation? ¿Qué harían si fuesen un dog food trainer? What do you do if you were a snake milker? Un ordeñador de serpientes. What would you do? So, Sebastian have already written, tell me. If I were a golf ball diver, I will drink too much water. Porque se ahoga. If I were a professional sleeper, I will be, sería. Ojo, acuérdense muy bien de no olvidar poner el verbo, ¿no? Would be, sería muy feliz. If I were a worm picker, I would feel a boy. Si fuera un recolector de gusanos, ¿me sentiría un niño? ¿Me sentiría un muchacho? Oh, I don't understand the meaning. ¿Que te sentirías un niño chiquito? En ese caso, para los niños chiquitos decimos kid, porque la palabrita boy es más de muchacho. Y si tú lo pones en ese sentido, y si Marlon eres niño o eres niña, o niñe, porque crea esa confusión. ¿Sí ven la importancia de utilizar los contextos y las palabras correctas? Si eres un chico y dices que te sentirías como un chico, como, ok, chiquitico cogiéndose la lombriz. It sounds weird, right? So let's continue. Vamos a ver con Jessica. Jessica, if I were a ball diver, diver, sin la R. Vean, una sola letra también cambia el significado, ¿no? Driver es conductor y diver, buzo, ¿no? I will help to take care of the environment. Well, sí, puede ser, claro, todo eso contamina. If I were Netflix, a Netflix veo que a muchos se les olvida la A y el AN. Siempre que hablamos de profesiones debemos decir A o AN. If I were a Netflix viewer, I will buy some things to feel comfortable. Bueno, sí, también como que generaría mi oficina, ¿no? Yo creo mi oficina, la cama, la maquinita de crispetas, la maquinita de gaseosa, no, right? It depends, right? Because if I were that kind of person, I will get fat, me engordaría si me pongo a acomodar muchas cosas, ¿no? If I were a dog food taster, maybe I will be fired too fast. lo echaría muy rápido. Why, Jessica? ¿Por qué te echarían rápido? Good. So people, try to practice at home. Traten de poner en práctica los temas. Traten de hacer los ejercicios de práctica que encuentran allá en la primera semana. Tienen bastantes. Tienen 2, 4, 6, 7 ejercicios para que practiquen bastante el second conditional. Si se dieron cuenta, it's really easy to work with. So, this is all about today. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Entonces terminamos tempranito. Try to do the homework. Hagan la tarea a tiempo. No se esperen a que se acumulen. Tenemos hasta el 3 de octubre, pero no se esperen hasta el 3 de octubre para hacerla. Good. See you next class. Nos vemos la próxima clase. Bye bye. Hasta luego, Sebastián. Bye bye, people.